gestión de esta sesión. Y te presento a David Guillén. Él es uno de nuestros desarrolladores masters expertos top de Biomighty. Mejor encargado para darte este training no hay, o sea, no me pongas tan alto que luego podemos, la caída duele. Él es el mero bueno, y por supuesto, pues él ha participado en el desarrollo de la web app. David Alejandro es nuestro cliente. Ellos adquirieron Peas Manufacturing, tienen la web app y ellos pues tienen como muchas necesidades de personalización. En su momento pues por ahí comentaron el tema de que nosotros las creáramos, pero pues se les comentó que igual y mejor les enseñábamos a pescar para que ellos pudieran modificar la web app y añadir los módulos adicionales que necesiten. Entonces, bienvenidos a la sesión, yo los dejo. Y Alejandro queda a la orden, como quiera, yo estaré ahí al pendiente. Le voy a hablar a Luis y a José Luis en un ratito. Muchas gracias. Bueno, pues nada, comenzamos pues entonces con un repasillo de... Vamos a estructurar este training en varias secciones en las que vamos a ver, hoy nos vamos a dedicar a una introducción. La introducción no va a ser precisamente corta, más que nada porque vamos a ver la base sobre la que vamos a trabajar después. En este caso va a ser, bueno, pues cómo se organiza nuestro servidor y principalmente cuál es la fuente o cómo atacamos a la fuente de datos, que lo hacemos mediante un protocolo especial que hemos creado a través de HTTP, en una capa que llamamos BSL. Y a través de esa capa es con la que vamos a atacar principalmente desde la web app o incluso cualquier otra aplicación que podamos construir de forma externa. Vamos a atacar a los datos, tanto para leer como para interactuar con ellos, creando documentos o cualquier cosa que nos interese. Además, la ventaja de esta capa es que es extensible, que también lo vamos a ver en esta instrucción, permitiéndonos, bueno, pues extender esa funcionalidad más allá de la que trae Beas de base, adaptándolo a las necesidades que tengamos en cada caso, tanto para la visualización de datos como la modificación de documentos o creación de cualquier cosa que no vengan en estándar. Después avanzaremos un poquito revisando las dos principales librerías sobre las que se apoyan nuestras aplicaciones. Son las librerías UX y UI. La primera UI es la de la interfaz de usuario, la que simplemente es un wrapper que nos va a ayudar y nos va a facilitar la creación de todo lo que es el interfaz visual, donde de forma más o menos sencilla, bueno, pues va a permitir decir, oye, pues crea un botón, crea un campo de texto, y ya se va a encargar automáticamente de generar el código HTML necesario y pintar y dibujar ese control en pantalla. Después repasaremos la librería UX, donde esta se basa en la experiencia del usuario, en la que, por así decirlo, le da vida a los controles, hace que los controles reaccionen ante el usuario. Por ejemplo, si un control queremos que tenga búsqueda de autocompletar, un autocompletado, bueno, pues con esta librería podemos enganchar cualquier control que hemos creado previamente y decirle, oye, pues queremos que este control funcione como un autocompletado y bueno, le proporcionamos una fuente de datos y automáticamente él funcionaría sin más que añadir una línea o dos líneas como mucho. Asimismo, los controles de rejilla, de tabla, bueno, ya lo repasaremos más tarde. Luego avanzaremos un poco más, bueno, pues viendo lo que sería la creación de una aplicación desde cero. En realidad me van a permitir cambiar un poco los bloques porque quizás creemos esa aplicación desde cero de forma muy básica, el típico Lamundo, por ejemplo. Y una vez que la creemos, que la hayamos creado, bueno, pues sobre ella vamos a ir haciendo pruebas sobre esos controles UI, UX, y así quizás lo hacemos un poco más interactivo. Y cada uno en nuestros ordenadores podemos ir practicando cómo interactuar y cómo añadir esos controles para ir extendiendo esa aplicación un poco. Y ya por último, bueno, pues veremos algo no más complejo que el anterior, pero bueno, por lo menos sí veremos cómo modificar una aplicación existente
Hay veces que nuestras necesidades pueden ser cubiertas casi por completo por las aplicaciones existentes, salvo con una pequeña variación, como que queremos un campo adicional o queremos una validación extra o necesitamos pequeñas cosas, pequeños aditivos. Bueno, pues vamos a ver cómo añadir esos pequeños aditivos una vez que ya hemos visto, oye, pues cómo se añade campo, cómo se interactúa con la fuente de datos. Vamos a ver cómo añadir eso en una aplicación y veremos la anatomía un poco interna de nuestras aplicaciones. Ok. Como vamos a estructurar estos, creo que son 3 días de training. Sí. Bueno, pues para empezar con esta introducción, no sé cómo de familiarizado estáis con el tema, sé que hay conocimientos requeridos, bueno, un poquito de HTML, hojas de estilo, JavaScript, para el lado del frontend, es lo que vamos a necesitar. Y para el lado del backend, bueno, pues nos vendría bien un poquito de JavaScript también. Y bueno, y ahora veremos que en esta introducción sí le vamos a dedicar mucho tiempo a nuestro BSL, que es el BA Service Layer, que son las capas con las que vamos a extender nuestras fuentes de datos y demás. Okay. Lo que hay que tener aquí en cuenta es que, bueno, que como toda página web, necesitamos un frontend, que es lo que se va a generar en el browser del cliente, y necesitamos un backend que es el que va a procesar todas las peticiones de ese cliente y, bueno, las va a devolver para que el frontend la procese y actúe en consecuencia. En este caso, como ya hemos dicho, nos vamos a basar casi en exclusiva en JavaScript. Muy poquito HTML, muy poquito CSS, porque tenemos un wrapper que envuelve toda esa generación de código. Y bueno, y el CSS únicamente en caso de que necesitáis cambiar el layout o cambiar un poco el estilo de algo que os interese por alguna razón, que os interese cambiar algo, bueno, pues ya sabéis que hará falta un poco de CSS. Y en el lado del backend, como ya hemos dicho, bueno, pues cada vez que nosotros hacemos una petición a nuestro servidor web, en este caso Beas es nuestro propio servidor web, pues la primera petición, pues si son ficheros estáticos, pues directamente nos devolverá como todos servidores esos archivos estáticos. Y si son si la petición es relacionada con la interfaz, con nuestra capa de servicio, bueno, pues se actuarán en consecuencia, y si en relación con nuestra capa de proceso de la aplicación de JavaScript, bueno, pues se procesará el JavaScript y nos devolverá el HTML correspondiente. Comentar que tenemos dos grandes tutoriales que, bueno, o ayudas que son imprescindibles, que son las del JavaScript y las del BSL, que nos van a hacer falta, bueno, pues en todo momento para saber que vamos cómo obtener esos datos o cómo hacer lo que necesitemos. En el caso de las aplicaciones web, ya lo veremos, tenemos, aunque están aquí dentro, pero tenemos una aplicación de prueba donde podemos ver un ejemplo de todos los controles autodocumentados y con la mayoría de los parámetros que necesitamos para crear. Okay. Muy recomendable que tengamos instalado en nuestro equipo Postman. No sé si lo tenéis instalado ya o no, porque luego vamos a hacer algunas... Postman no lo tengo instalado, la verdad. Sería recomendable de que lo instalaran. Sí. Es totalmente gratuito la aplicación y no sé si buscando... La dirección es postman.com. La podrían ir instalando de mientras que sí, vamos avanzando. De esa forma, luego podemos hacer algunos ejemplos con esto. Básicamente es descargar la aplicación y hasta quizá pida un registro con alguna cuenta de email o algo, lo pueden dar incluso con Google de forma automática y ya está. Es simplemente para que él guarda todo lo que hagamos, tenemos la opción de guardarlo en la nube para rescatarlo de otra manera. Ok.
Bueno, pues como ya había comentado hace un momentito, nuestro BSL es el Beas Service Layer. Hemos querido hacer algo muy parecido a OData. De esta manera nos va a resultar más fácil si ya hemos interactuado con este tipo de interfaces. Nos va a resultar un poquito más sencillo, pues bueno, interactuar con la nuestra, ya que la curva de aprendizaje se va a reducir bastante. Esto no es más que, por hacer una similitud, es como las queries una query que hacemos en cualquier gestor de base de datos, pues una query llevada a Internet. De esta forma, sobre los objetos que tenemos expuestos una gran cantidad de objetos, no todos, pero tenemos una gran cantidad de objetos, y por objetos podríamos decir tablas. Sí. Las tenemos expuestas con este sistema, de forma de que, bueno, aquí vamos a poder interactuar con ellas leyendo las tablas. Y luego algunos tenemos expuestos también una serie de llamamos transacciones, de documentos de transacciones, que son los que nos van a permitir, bueno, pues creación de una entrada de material, salida de material, creaciones de work order, de posiciones de trabajo, interactuar con los partes de tiempo, y va ya un poco de forma más procedimiento que con Beas. Ok. Presentando la ayuda. Aquí. Si nos vamos a nuestra ayuda, bueno, como decíamos, todos los objetos que tenemos disponibles la tenemos bajo la entrada Beas Service Layer. Aquí vamos a poder ver una lista completa dentro de colecciones de entidades. Vamos a poder ver una lista jerarquizada por categoría de todos los objetos que tenemos expuestos. Así, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, al control de almacén, dentro del control de almacén tendríamos, por ejemplo, expuestos los ítems, que sería lo más básico. Por ejemplo, dentro de estos ítems, bueno, pues igual que tendríamos en una query o en una tabla, hemos descrito cuáles son los campos que exponemos para cada conjunto, para cada colección de datos que exponemos, y describimos un poco el tipo de campo al que se está refiriendo y el campo al que hace referencia y la tabla al que hace referencia. De esta forma nos explica un poco más fácil, o nos ayuda un poco a ubicarnos realmente qué campo estamos cogiendo. Hemos intentado conservar siempre que hemos podido mismo nombre de campo en las tablas, en este caso en el BSL, con respecto a la tabla destino, y en algunos casos hemos intentado, bueno, pues poner en inglés los campos, porque con los campos de BEA, algunos de ellos, como sabrán, están en alemán, resultaban un poquito complicados. Hemos intentado esta vez en BSL poner campos en inglés, poner nombres en inglés, que luego te traduce por correspondencia el nombre del campo, que resulta un poquito más complicado de recordar después en la tabla. Si vemos un ejemplo, por ejemplo, cómo funciona esto, yo voy a usar precisamente Postman ahora, que es lo que usaremos después para completar algunos ejemplos, pero básicamente las peticiones a nuestro BSL serán del tipo GET para la obtención de datos. Después tendremos que indicar la dirección del servidor donde se está ejecutando el servicio de web de Beas, y la dirección continuará con OData versión 1 / el nombre de la colección a la que queremos atacar. En este caso, en la ayuda a nuestra colección el nombre era item, seguido por el conjunto de palabras claves que van a determinar el modo en el que queremos rescatar los datos. En este caso son muy fáciles de recordar, porque en este caso, para seleccionar los campos que queremos recolectar, basta con decir $select igual y la lista de campos a la que queremos coleccionar, que queremos rescatar. Esto es una dirección web, con lo cual la separación de campos es el estándar, en la comercial, en la interfaz
Luego podemos indicar un filtro sobre los datos que estamos recopilando, $filter. Y por último podemos indicar en este caso el orden que queremos, con el que queremos recibir esa colección. Sí. Voy a abrir en primer lugar mi idea, voy a asegurarme de que tengo mi servidor web. El servidor lo podéis correr o bien como un servicio, o bien si estáis haciendo pruebas, yo os recomendaría siempre que estéis haciendo pruebas que lo corráis a standalone, es decir, dentro de la pantalla de Beas os vais a Tools, os vais a Web Server y arrancáis el servicio. El porqué de correrlo de esta manera es por la sencilla razón de que cuando se ejecuta como standalone, podríamos abrir el debug aquí dentro de Beas y podríamos ver todo lo que se está ejecutando del lado del servidor, podríamos verlo en el debug. Por lo cual, si estamos corriendo algún código que estamos desarrollando en este momento y se están produciendo algún tipo de error, tenemos la oportunidad de ver qué es lo que está pasando. Si corremos esto como servicio, que es como debemos hacerlo cuando estemos en producción, perdemos esa posibilidad de ver qué es lo que se está ejecutando internamente, por lo tanto, perdemos el poder ver dónde se están produciendo los posibles errores que tengamos. En tal caso, yo lo estoy ejecutando ahora mismo como aquí. Sé que mi dirección a la que tengo que atacar es la dirección IP esta que tengo por aquí, el puerto 8081, con lo cual, para conectar, una cosilla importante, nuestro PSL requiere autenticación, de manera que en la documentación está expuesto, bueno, la manera de autenticarnos. La autenticación sería el requisito indispensable únicamente si nos conectamos directamente al BSL. Es decir, nosotros estamos desarrollando una aplicación, pero en lugar de desarrollar la aplicación utilizando BEA, la vamos a desarrollar para Android. Y con las herramientas de Android nos vamos a conectar a nuestro BSL. En este caso, necesitaríamos una autenticación. Necesitaríamos mandar un comando de login primero con el usuario y password que corresponda, que hayamos configurado dentro de nuestro sistema. Y a partir de ese momento, guardamos el token que recibimos y podemos interactuar gracias a ese token en la sociedad llamada al BSL. Yo, por simplificar este proceso, simplemente marco esta casilla de aquí y deshabilito la autorización. Cuando la aplicación se conecta vía una aplicación que desarrollamos en BEA, el mismo login que hacemos para autenticarnos en el terminal, ese login automáticamente ya está haciendo también la autenticación con el BSL. Por lo tanto, no necesitamos autenticación adicional con BSL. BSL, a partir de ese momento, ya estaría autenticado en la misma sección que nos hemos autenticado con la aplicación. Vale. Esto sería el Postman, en este caso. Postman no es más que una especie de navegador, pero que lo único que va a hacer es mandar peticiones lo que hace es mandar las peticiones, pero cuando las recibe nos va a dejar interactuar un poquito de forma más sencilla, tanto con las peticiones que enviamos como la forma en la que las recibimos. Va a parsear un poquito el resultado para que no sea más cómodo de leer y nos va a permitir trocear las entradas. Por ejemplo, si vemos el ejemplo que teníamos anteriormente, voy a cerrar todo esto para ahora mismo. El ejemplo que teníamos anteriormente es está aquí, el ítem. En este caso, yo tengo vinculado esta dirección al servidor de donde se está ejecutando BEAS. Vimos que el puerto era 8081. Vimos que en el ejemplo la dirección era OData 4V1 y vamos a atacar al servicio item. La ventaja que tiene el Postman aquí, como decía, era que la dirección no tenemos por qué escribirla todo pegado aquí, que nos cuesta un poquito más de trabajo ver. Podemos escribir los campos en forma de clave y valor, donde, por ejemplo, si no indicamos nada, por cierto, directamente nos va a devolver
todo lo que contenga esa colección. En este caso, esto va a atacar a la base de datos OITM y va a devolver pues todos los registros. Simplemente voy a enviar la petición y veremos lo que ocurre. Al enviar la petición, ya podemos ver, voy a expandir esto, ya podemos ver la respuesta en el panel de abajo, y la respuesta en el panel de abajo son precisamente esos datos formateados como un JSON, donde tendríamos un primer campo que sería el valor, que no es más que un array de objetos conteniendo los valores de cada registro que tenemos en la tabla item code en este caso. Podemos ver que contiene todos los valores que no son todos los campos que hay en la tabla UTM, porque no tenemos expuesto todos los campos, pero sí los principales. Por seguir el ejemplo. Esto es muy importante porque todas las aplicaciones, las fuentes de datos se basan en atacar a nuestro BSL. Si queremos, por ejemplo, que esta fuente, lo más normal sea que no nos interesen todos los datos. Y lo que queramos simplemente es, pues obtener ciertos campos. Siempre es bueno filtrar el número de campos que estamos recibiendo, precisamente porque nos va a ahorrar ancho de banda y va a hacer que todo funcione más rápido. No es lo mismo devolver 100 registros por cada, o 100 campos por cada registro, que devolver los 2 o 3 que necesitamos. Como decíamos, en este caso, select es nuestro select, es como si la lista de campos separada por coma que vamos a querer recibir. Y si yo le digo que, oye, yo solamente quiero recibir coma, campo item name, el resultado aquí, si lo envío, va a ser nuevamente toda la tabla. Tengo que marcar aquí. Quiero marcar ese dato. Va a ser, pues, un array formado por toda la tabla OITM, donde únicamente estamos incluyendo el item code, el item name, item code, item name, item code, item name. Filtros, simplemente tenemos que indicar filter y filtramos con una sintaxis. La sintaxis es la que, es bueno repasar la documentación también, porque la sintaxis con la que atacamos al BSL es la sintaxis OData. En este caso, podríamos tener la tenemos por aquí. Tenemos un montón de ejemplos en la documentación y demás. Y si nos vamos, por ejemplo, al comando filter, dentro del comando filter, por ejemplo, vemos que no es exactamente igual que SQL, esto es un similar. Y, por ejemplo, la comparación igual es IQ, la comparación not igual en E, GT, GE, para mayor que, menor igual, es similar. Comandos adicionales que no están inicialmente, o que no existen en OData, pero hemos añadido nosotros por simplificar las tareas, son cosas como like. Este comando no existe realmente en OData. En OData habría que hacer una llamada a una función especial que indique si el campo comienza o termina o contiene el valor. Y por simplificar hemos agregado algunos comandos que nos eran útiles por no complicar más la sintaxis. Volvemos a nuestro OData, por ejemplo, y decimos, oye, queremos filtrar todos los ítems los ítems que comiencen por o que contengan RM. Podríamos decir, oye, pues el filtro hace item code, like, es muy similar a SQL como podemos ver. Like. La única diferencia es que en el like aquí no ponemos porcentaje. Ya automáticamente hay un porcentaje incluido, se supone, en nuestra consulta. Si lanzamos esto, pues podemos ver que todos los item code que me devuelven aquí ahora, pues todos contienen RM.
en alguna parte de esa palabra, como comentábamos, ya el like incluye el porcentaje por delante y por detrás. Ok. De la misma forma, bueno, pues los comandos de ordenación pueden hacer que ordenemos por el campo que queramos. En este caso, podemos ordenar por el campo item code ascendente. Podemos ordenar por el campo item code ascendentemente o descendentemente, igual que lo haríamos lo haríamos haciendo uso de un comando. Básicamente estos son los tres primeros, las tres claves que vamos a usar, o las tres variables para seleccionar los campos que nos van a interesar, obtener los datos, filtrar y ordenarlo. Adicionalmente, hay un control o un par de controles que tenemos en nuestra librería que requieren un formato especial, ¿no? Un formato que minimiza el uso de datos y la transferencia, que es el comando format. Es el único, así, si no ahora lo miramos, es el único comando que quizá añadiremos en 2 o 3 controles de los que tenemos. Más que nada, creo que no es así. Veamos. Ayuda, parece que lo tenemos. Y el comando format. En este caso podemos ver que ha cambiado un poquito el contenido y lo único que hace es que en lugar de enviar objetos, estaría enviando directamente array, sin los nombres de los campos. En este caso, los campos irían exactamente en el mismo orden en el que lo hemos solicitado aquí arriba. Esto tiene un único beneficio y es el reducir la cantidad de datos que estamos transfiriendo al no necesitar incluir los nombres de los campos por cada registro. De esta manera, supone que las operaciones pueden aliviarse un poco, tanto en velocidad como en ancho de banda. Pero sí se puede identificar el número de campo, ¿verdad? El número de campo Bueno, el nombre del campo, pues. Para identificar el nombre de los campos no lo podemos identificar aquí, simplemente lo sabemos porque vienen en el mismo orden que lo hemos solicitado en el select. Es decir, cuando hacemos el select, decimos, oye, el primero va a ser el item code, el segundo item name, si queremos incluir algo más, pues lo que sea que incluyamos van a venir en el mismo orden. Ok, claro. De esta manera, cuando desde la aplicación en concreto rescatemos estos valores, pues simplemente lo referenciaríamos como, oye, el índice 0 es el campo item code, el índice 1 es el item name y así sucesivamente. Si no incluimos este formato, bueno, pues es más fácil de rescatar porque simplemente es un JSON. Oye, el campo item code, pues nos devolverá el valor item code. El campo item name nos devolverá el valor item name. La única diferencia es que, como vemos, repite todos los índices y incrementa el volumen de datos. Aquí no hay problema porque tampoco estamos recibiendo gran cosa, pero esto puede hacer que se incremente, bueno, pues a un 30% la cantidad de volumen de datos que transferimos. Ok. Con respecto al comando get, como comento, es lo más que vamos a usar, estos 3 comandos, y en la ayuda tenemos de todas formas algunas otras comandos mucho más raros que prácticamente yo creo que en ninguna de nuestras aplicaciones hemos hecho uso de ellos, lo cual casi que los voy a obviar un poco y ya si lo necesitan más tarde, pues digamos, mirar, pero con estos 3 comandos y el cuarto en este caso,
así que lo tenemos todo. Y tenemos algunos adicionales, que pueden ser los comandos que delimitan, en el caso de que necesitemos limitar el número de registros de salida, en este caso estamos devolviendo la tabla entera. Si tenemos otros comandos como son el top y el skip. Estos comandos nos van a permitir decir, oye, limita el resultado solamente a 10, a 3 para que no sea más evidente. Cuando indicamos estos comandos, bueno, me ha faltado decir siempre. Le decimos, oye, limítamelo en 4 comenzando desde el primer registro. Es decir, del conjunto de datos diríamos, oye, pues solamente quiero 4 registros comenzando por el primero. O si sé que tiene 1000 registros, pues diciendo, oye, empezando por el registro número 100, devuélveme 4 registros solamente. Bueno, yo sé que no tengo 100 elementos ahí, por eso no me devuelve nada. Si digo 10, por ejemplo, me devuelve los primeros 4 elementos a partir del elemento número 10. Estos comandos, nuevamente, rara vez se van a usar por separado, o rara vez lo vamos a usar. Lo comento simplemente porque sí lo veremos que lo hacen uso intensivo de ello, los componentes de la tabla de datos, los grids de datos, para la paginación, obviamente, ya que en la paginación ellos internamente no tenemos que hacer nada nosotros, internamente ellos van a enviar estos comandos diciendo, oye, envíame ahora la página 1, la página 2. La página 1 no es más que saltando el número de elementos que hay por página, multiplicado por el número de páginas, pues decir, oye, si cada página tiene 10 elementos, pues esta sería la página 1, por ejemplo. Pues envíame 10 elementos. Cada página tiene 10 elementos, pues esta sería la segunda página. Si le hubiera dicho salta 30 elementos, como cada página tiene 10 elementos, bueno, pues esta sería la tercera página. Eso lo hace automáticamente. Okay. No tenemos que preocupar de ello. Y voy a comentar algo más aquí. Básicamente que lo veremos seguramente en las queries que se están transfiriendo en los controles, pero en comunicación comentar también de que algunas de las tablas permiten left join o permiten inner join mejor dicho, inner join con otras tablas. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la ayuda, podemos ver aquí. Podemos ver, por ejemplo, que si nos vamos nuevamente a la tabla item, abajo de los campos suele haber en algunas de las tablas, algunas de las llamadas, suele haber este bloque que dice relaciones. Estas relaciones no son más que inner joins a otras tablas. En este caso, a la tabla de raw material, de los item warehouse, de la unidad de medida. Esto nos va a permitir obtener en una única llamada, por ejemplo, información adicional que tengamos. Quizás aquí no es tan evidente, pero en otras tablas sí es más evidente, pero nos va a permitir en una única llamada obtener toda la información que vamos a necesitar para nuestra operación. En este caso, nosotros usamos mucho el inner join con las unidades de medida, ya que de un producto, por ejemplo, puede ser que cuando estamos trayendo el producto de información, nos interese también traer al mismo tiempo información de, oye, de la unidad de medida que tiene el producto, dime también con cuántos decimales los tengo que formatear. Sí. Bueno, pues en lugar de tener que hacer una primera query donde digamos, oye, me traigo el producto y en uno de los productos, de los campos que estará definido por aquí será la unidad de medida, on stock. Pues habría dos opciones, una de dos. O nosotros hacemos una primera llamada donde nos estamos trayendo, o vuelvo a repetir aquí, que nos estaremos trayendo la unidad de medida que viene asociada a cada producto y luego hacemos una segunda llamada donde tendríamos que averiguar de la unidad de medida piezas, por ejemplo, con cuántos decimales tengo que formatearlo, lo cual sería extremadamente lento y bueno, nos dificultaría incluso el desarrollo porque ya tendríamos que hacer varias peticiones o varias consultas por cada consulta, o tendríamos la opción de
esas relaciones las vinculamos directamente. Tenemos dos opciones. Una vez que vinculamos las tablas, esto es left join, o incluimos el nombre de la relación, con lo cual esto lo que haría sería adjuntar todos los campos vinculados a esta relación por cada registro. Por ejemplo, si ejecuto el ejemplo, vemos aquí que la tabla UON son los campos nuevos que nos han añadido. De hecho, podemos incluso hacerlo por separado. Si hacemos, vamos a duplicar la pestaña y decimos que, oye, que en lugar de los ítems quiero ver información de la tabla UON. Podemos ver que la tabla UON lo que contiene no es más que un enlace a las unidades de medida. Cada unidad de medida tiene el campo de la unidad de medida, los decimales con los que se redondea, el texto con la que se debería mostrar la unidad de medida en caso de que sea a una única unidad y el caso en el que se debería mostrar si fueran más de una unidad. Si volvemos otra vez al ítem, pues imaginemos que, oye, nos está vinculando, eso está muy bien, pero volvemos a lo mismo. Para mí, campos como el texto, el plural, el uOncode, que además lo tengo duplicado, eso no me hace falta realmente. Queremos minimizar como decimos, la cantidad de los que vamos a intercambiar. En este caso, bastaría poner una barra al enlace y poner el nombre del campo que queremos enlazar. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que enlazamos a la unidad de... Vale. Enlazamos a las unidades decimales de esa unidad de medida. Podemos ver que hemos limitado ya el número de campos que devolvemos, solamente hemos limitado a las decimales. Todo lo que tiene son piezas, por lo tanto, las piezas se redondean a ceros decimales. Por eso parece ser. Alguno aparecerá con un kilo que se redondea a 3 o son todo piezas parecidas. Y los kilos pues sean en 3 unidades decimales, por ejemplo. Ok, estos joins ya están predeterminados, como quien dice. Sí, todas estas llamadas que la tenemos en la ayuda están ya todas predeterminadas, ya tenemos estos componentes creados, pero nosotros podemos extender estos componentes. Nosotros podemos extenderlos con tablas que no tengamos contempladas o con tablas propias, tablas que hayamos creado, por lo cual podemos extender todo esto. Al igual que podemos extender los procesos de creación de un documento. Ok. Ya que, por ejemplo, la siguiente parte del BSL son los posts. Get es el comando siempre, es lo que escribimos en la barra de direcciones, por ejemplo. Todo lo que escribimos en la barra de direcciones de un navegador es un get. Y los posts tienen un poco más de relación con los formularios. Siempre que haya un formulario, por ejemplo, dentro de una web, o siempre que necesitemos enviar a gran cantidad de contenido o un contenido específico que no va en la dirección, en la barra de dirección, un contenido en el cuerpo del mensaje, pues siempre se va a hacer con un post. En este caso, el protocolo data dicta que todo lo que sea creación de documento, modificación, bueno, pues tiene que ir a través de un post. Los posts son muy similares. Simplemente guarda la misma estructura, en la dirección, tenemos que atacar a la dirección del servidor, tenemos que atacar a la dirección donde está nuestro servicio de OData funcionando y según veamos en la ayuda a nuestros documentos, tenemos, por ejemplo, en los documentos, dentro de nuestra ayuda del BSL, dentro de nuestras colecciones de entidades, tenemos un apartado especial que se llama Transaction Documents. En esos Transaction Documents tenemos todas las transacciones que tenemos disponibles que hemos expuesto. De esta forma, aquí están cubiertas la mayoría de ellas, pero nuevamente, para cosas muy personales, pues tendríamos nosotros que crear estos documentos.
estas transacciones. Si nos vamos, por ejemplo, a un receipt, pues en un receipt lo que podemos ver es siempre al final, no sé por qué están aquí, siempre al final tenemos los ejemplos concretos que podríamos ejecutar, pero lo que nos importa aquí es, bueno, que cuáles son los campos que podemos enviar para crear un receipt. En este caso, para crear un receipt, pues todos aquellos que cuelguen de la columna post son los que podríamos enviar. Vale, este lo vamos a dejar para el final. El document lines son las líneas de las que van a estar compuestas el receipt. En este caso, esto es un receipt. Y la cabecera estaría compuesta, bueno, pues podemos de forma opcional mandar la fecha. Si no se manda, estaríamos asumiendo que es el día de hoy. Referencia, los comentarios, el car code, a dónde, hacia qué almacén va, hacia qué bin va, hacia qué refit. En caso de que este receipt sea para una orden de trabajo, pues podemos decirle, oye, pues va para esta orden de trabajo, posición de fabricación y para esta posición concreta de material, y así con todos los campos. Las líneas de los documentos. Para la línea de los documentos tenemos, es casi siempre la misma, nuevamente. Tenemos una referencia aquí donde podríamos ver, oye, pues para cada línea individual ya que de un receipt que fuéramos a crear, pues tendríamos, oye, pues tendríamos nuevamente que mirar si lo vamos a vincular con una work order, por ejemplo, o con otro documento, pues el doc entry al que lo vamos a vincular, la línea, el estatus, el item code sobre el que queremos hacer el receipt, por ejemplo, cuánta cantidad queremos enviar, el warehouse destino y cosas como esa. Nuevamente, abajo del todo, donde dice crear post document, tenemos cuáles de los campos son los que permitimos en el post. Más hacia el final, tenemos pequeños ejemplos, no más que el código JSON que enviaríamos acá enviaríamos usando nuestra aplicación o bien el Postman. En este caso vamos a usar el Postman también y vamos a hacer un ejemplo de cómo crear cómo hacer un receipt de material. Y abrimos. Y abrimos por aquí el Postman. Voy a cancelar esto. Y vamos a decir que queremos hacer, por ejemplo, un receipt de material. Yo tengo casi todo por aquí grabado. Okay. Más rápido por aquí. Sí. No sería más que, como hemos dicho, llamar a la dirección que nos viene en la documentación. En este caso, para hacer un receipt, ya llamar al receipt, pero esta vez con el verbo post. Esto sí es importante, ya que si lo llamamos con el get, lo que estamos diciéndole, oye, lo que queremos simplemente es la lista de registros que tiene de receipt. Y en este caso no es lo que queremos. Aquí la información se la tenemos que meter dentro del cuerpo de la petición, en este caso sería dentro de body, y aquí rellenar simplemente los datos. En este caso transacción, bueno, lo vamos a borrar, queremos. Aquí vamos a decir en los comentarios, esto es una prueba BSL. Y aquí vamos a borrar todo lo que no queremos para dejarlo más sencillito. Esto vendría siendo como un insert, básicamente. Es parecido a un insert, no es un insert realmente, porque aquí no vamos a hacer un insert en la tabla. Aquí lo que vamos a hacer es crear un good receipt realmente. Es decir, vamos a llamar a los métodos de SAP, en este caso, para decirle a SAP, oye, queremos crear un good receipt, por ejemplo, para el item RM, en mi caso, con 3 unidades. Ok. Luego,
Por eso no es un insert, porque un insert realmente estaríamos atacando a la base de datos, pero SAP luego no sabría qué hacer con ella. Decía, oye, hemos atacado, pero el mismo SAP necesita hacer más operaciones adicionales, evidentemente, en otras tablas adicionales. Okay. En este caso le vamos a decir que vamos a insertar un elemento de batch también. A ver cómo insertaríamos dos números. Ahorrar todo lo que es opcional. Con este ejemplo, ¿qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos diciendo, oye, queremos crear un good receipt y ese good receipt se va a componer, en este caso, de dos líneas. Una primera línea sería 3 unidades del ítem RM y una segunda línea sería una unidad del ítem RMB, que en mi caso resulta de que es un ítem manejado por batches. Por lo tanto, le voy a indicar cuáles son los batches de los cuales se compone este elemento. Y los batches de los cuales se compone este elemento es un único batch, que va a ser este en concreto, y de la cantidad sería uno, que es uno lo que estoy recibiendo. Si estuviera recibiendo 3, por ejemplo, pues podría decir, oye, pues estoy dando entrada a 3 unidades en total de ese ítem, pero solamente 2, por ejemplo. Solamente 2 batches. 2 batches son el 2020 1006 y uno más para completar las 3 unidades que estoy recibiendo son de este otro batch, porque nos ha venido en 2 partidas diferentes. Okay. Si ejecutamos esto, por ejemplo, estaríamos enviando el comando a Bea. Bea está enviando el comando a SAP y bueno, nos dice que se me ha olvidado indicar el almacén. He borrado más cosas de lo que debía. Se me ha olvidado indicar cuál es el almacén. Esto también es útil. Podemos ver que cuando se nos olvida algo o algo no está bien escrito, cuando lo vemos en Postman, el error viene un poquito más claro. Viene, oye, te ha olvidado de incluir el almacén. Y además se llama UHC. Decimos que es el almacén 1 y que la segunda partida también viene del almacén 1. Vale. Lo enviamos ahora. Ahora se estará creando el documento en SAP. Y nos devuelve, oye, como respuesta, nos devuelve nuevamente un JSON. Y en este JSON que nos devuelve como respuesta, pues nos va a decir, oye, pues el doc entry que he creado es el 1518, que además resulta de que coincide con el docnum. Vamos a SAP para comprobar si esto es verdad. Pues, abrimos los últimos good receipt. Vemos que el último good receipt es el 1518. Contiene los dos elementos que nosotros acabábamos de decir que queríamos crear, el RM y el de batches. Y además, el de batches, que es de 3 unidades, podría estar formado por 2 tipos de lotes. El lote 1, donde tenía 2 unidades del lote 1, y el lote 2, donde tenía una única unidad del lote 2. Ok. De forma, de esta forma, como vemos, crear documentos también es sencillo. Es simplemente, bueno, sencillo. Es sencillo porque simplemente seguir un poco la guía y mandar el JSON que representa el documento, tal como venga, y esperar la respuesta. Siempre que la respuesta incluya un doc entry, casi siempre va a indicar de que, bueno, se ha creado correctamente sin valor. Y en el caso de que hagamos algo malamente, como no incluir el warehouse code, como hemos hecho al principio, pues cuando mandemos la petición simplemente
nos va a indicar, nos va a devolver un error. Casi todos los errores tienen este formato. De manera que buscar un error es simplemente buscar si lo que estamos recibiendo contiene la variable error. Si contiene la variable error, bueno, pues ya depende de nosotros lo que queremos hacer con ese tratamiento del error. Una cosa importante, o una cosa que sí nos facilita la vida cuando estamos empezando y no sabemos, oye, crear el documento, ¿cómo leche se creará? O cómo funciona un time receive, o cómo funciona esto. Porque la ayuda algunas veces, aunque lo tenemos documentado, pero puede resultar un poquito más complicado al principio entender qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que debemos hacer en cada momento. Para estos casos en los que no sabemos bien cómo obtener lo que queremos, pero sabemos que hay una aplicación o que ya disponemos de una aplicación estándar que hace lo que más o menos estamos buscando para la nuestra o para nuestra customización, pues una cosa que sí nos puede venir bien es abrir esa aplicación, ejecutarla, la voy a ejecutar aquí. Abrimos la web apps. La voy a poner aquí a un lado, más que nada porque voy a abrir el debug de Chrome a otro, que es otra de las herramientas con las que se debería trabajar intensamente cuando estemos creando una aplicación para saber qué está pasando exactamente en cada momento. En este caso, cuando yo me logo al terminal, tenemos aquí toda nuestra lista de aplicaciones y si decimos, oye, pues yo no sé cómo se hace una salida de material, cómo se hace, pero sabemos que tenemos una aplicación que la hace aquí. Simplemente buscamos la aplicación de salida de material, en este caso la Goodichu, y con el debug abierto en la pestaña Network, podemos observar cuáles son los comandos que la aplicación está enviando al BSL para nosotros replicarlo. En este caso, por ejemplo, si seleccionamos un ítem, el RM, vamos a coger uno de serie, por ejemplo, y vamos a seleccionar el almacén, vamos a seleccionar uno de ubicaciones, por ejemplo, para hacerlo más interesante. A ver si tenemos unidades aquí. Sí. Vale. Un ejemplo sería decir, oye, pues a mí para mi aplicación, dado un ítem y un almacén, me interesaría saber cuáles son los batches o los números de serie de los que dispongo. Y ahora mismo me encuentro un poco perdido y no sé cómo hacerlo. Pero sabemos que ya tenemos una aplicación que lo hace, como por ejemplo la del Goodichu. Una forma sencilla sería, abriendo el debug, planteando el escenario, pues en el momento que pulsamos en el botoncito del debug aquí, nos salen todos los números de serie de los que tenemos cantidad disponible para un ítem concreto y un almacén concreto. Esto es un comando que se acaba de enviar a Bea. Desde el debug de Chrome podríamos ver qué es lo que hemos enviado. Yo he reseteado antes la lista para que nos sea más claro y podemos ver que la primera línea que se ha ejecutado aquí ha sido una llamada a la colección Warehouse Stock que tenemos, está perfectamente documentada en la ayuda, donde si pico en ella para expandir más la información, si pico en ella, podemos ver que los parámetros que hemos enviado en este caso han sido, bueno, como ya comentaba, los controles la mayoría de las veces van a usar el formato array y los parámetros que le ha enviado ha sido, oye, la transacción va a ser del tipo issue, lo cual ya va a poner en funcionamiento, la ayuda tenemos documentado también eso, ya va a poner en funcionamiento esta transacción para que solamente nos devuelva todos aquellos que cumplan las reglas para salida de material, ya que internamente seguramente en algunos ítems hay algún tipo de regla que diga, oye, este ítem no está permitido para hacer una salida de material, por lo tanto no debería aparecer. Aquí, o este batch. En el select hemos limitado únicamente, pues solamente queremos que nos aparezca el batch, en este caso, aunque es un número de serie, siempre lo llamamos batch, sea el número de serie o sea el número de lote, el campo se llama batch. Queremos ver también el pin code en el que estaban ubicados esos números de serie, la versión en caso de que la tuvieran, el campo RFID.
Adicionalmente, lo vamos a ordenar por batch y además vamos a filtrar de esos resultados, es decir, a las llamadas que vamos a hacer dentro del warehouse stock, vamos a filtrar que solamente nos interesan los ítems que sean iguales al que ya habíamos escrito, el RM-S, aquellos que tengan cantidad mayor que 0, ya que la cantidad 0, pues evidentemente si esto es un issue, pues no nos sirven de nada. Aquellos cuyo batch contenga nada. Esto es un aditivo que le ha puesto el control, ya que cuando le hemos dado a la lupa lo que nos había salido era un filtro que nos permitía filtrar el resultado, con lo cual inicialmente no teníamos nada puesto en el filtro, por eso el aditivo no incluye nada. Y por último, que la cantidad reservada sea menor estricto que la cantidad disponible. Con esto ya lo que estamos haciendo es también quitar todos aquellos ítems que aunque tengamos en stock, pero están reservados al 100%. De esta forma fácil podemos ver, oye, qué comando es el que hemos enviado al BSL. Y en la respuesta, en este caso en el preview, podríamos ver qué es lo que nos ha devuelto. Lo que nos ha devuelto, como podemos ver, bueno, pues es lo mismo que teníamos en pantalla. Que este serial A, pues tiene unidades en la ubicación 2101 y que este otro número de serial, que acaba en 3, tiene también una unidad. Si replicamos esto en el Postman, como esto es un GET, la manera más sencilla es haciendo clic derecho sobre la petición que hemos enviado, copiando esta dirección, link address, abriendo ahora el Postman, pegando la dirección aquí en el GET. Automáticamente el Postman ya nos desgrana todos esos parámetros que veíamos también en el debug de Chrome y nos lo pone línea por línea para que sea más fácil. Nosotros solemos adjuntar siempre qué programa es el que está haciendo la petición, aunque no es necesario, qué aplicación, aunque tampoco es necesario, si le vamos a juntar alguna información más. Básicamente, tampoco es necesario el top, tampoco sería necesario el skip, si lo queremos ya, esto depende de nuestros requisitos. Si ejecutamos esta petición tal cual, veremos que los resultados van a ser exactamente los mismos que tenemos que teníamos. En este caso nos devuelve dos elementos, que es el serial 2, ubicado en la ubicación 2101, y el serial 3, que está ubicado justamente en la misma ubicación. De hecho, las ubicaciones pertenecen siempre al mismo almacén, ya que parte de la petición es el almacén en la llamada. Aquí arriba se ve un poquito raro porque el %22 representa al carácter comilla, la web, que es una protección. Parte de la petición en esta llamada, en este procedimiento, el warehouse top, debe incluir el almacén al que estamos haciendo la petición. Esto es una manera, como comento, de, oye, estoy un poco perdido, no sé al principio qué petición tengo que mandar o cómo tengo que mandar, pero sé que hay una aplicación que lo hace. Al igual que la obtención de datos, tendríamos los posts para guardar datos, por ejemplo. Lo que queremos en este caso es saber, oye, cómo se hace el receive de un número de serie o el issue de un número de serie. Bueno, pues salvamos el documento y esta primera línea es la que está salvando el documento, de hecho está pendiente, ok, se ha completado el issue, ha entregado un número de documento, ahora podemos ver qué es lo que tendría yo que mandar si quisiera hacer una salida de material. Pues si picamos en la línea en concreto, podemos ver que el verbo es un post, el request que necesitamos es un post en este caso, a donde tenemos que atacar es al issue, podemos ver en la dirección, y abajo del todo podemos ver nuevamente el contenido que estamos enviando. Si le damos a ver, por defecto aparece siempre parseado el contenido, es decir, aparece de forma que lo podamos leer en forma jerárquica en árbol, que se lee un poquito mejor. Pero si lo queremos si nos queremos llevar este contenido a Postman para jugar con él, simplemente picamos en View Source. Aquí tenemos el churro de datos
que hemos enviado para generar este issue, donde por supuesto en la preview tendremos que tener la misma información que estamos parseando aquí, en este caso el número del doc entry y el número del doc num, que para mí siguen coincidiendo ambos. Y nos lo llevamos a Postman, por ejemplo, y hacemos una segunda salida de material, probablemente nos diga que ya no lo podemos hacer porque ya hemos consumido ese número de serie, pero si lo hacemos, abrimos, cerrar esto, vamos a duplicar esta pestaña, por ejemplo, decimos, oye, no, esta vez lo que queremos hacer es un issue, y en el cuerpo voy a meter el mismo churro de datos que se supone que está enviando Chrome. Aquí tenemos una función, aquí cuando le demos a cuerpo siempre tenemos que decir que el formato es crudo. Tenemos varios tipos de formatos, ninguno, tipo de formulario, parámetros por separado, binario, siempre crudo. Y dentro de crudo, si seleccionamos la opción JSON, nos lo va a pintar con colorines que siempre se ve un poquito más bonito. Y además, adicionalmente, cuando seleccionamos JSON, al final tenemos un botoncito que pone Beautify, que si picamos nos lo va a parsear para que aparezca todavía más bonito de ver, por lo menos en pantalla. Bueno, pues, como podemos ver, es muy similar al receipt. Teníamos los comentarios y ahora tenemos las líneas que estamos enviando. Las líneas son un array de objetos donde cada objeto tiene el ítem sobre el que vamos a hacer la salida de material. Estamos indicando, en caso de que tenga versiones, la versión, la cantidad, el almacén sobre el que queremos hacer la salida, la ubicación sobre la que queremos hacer la salida, y nuevamente, aunque este elemento es de serie, siempre para indicar tanto series como lotes, utilizamos la misma palabra clave, batch number. Aquí tendríamos nuevamente un array donde podemos indicar, si en vez de haber sido un número de serie, hubieran sido 10 números de serie, pues tendríamos 10 bloques iguales que este, simplemente, donde indicaríamos uno tras otro cuál es el número de serie que estamos enviando. En este caso solamente sacamos un número de serie, por lo tanto, tenemos un único bloque aquí. Si yo repito como comento esta operación, lo más probable es que me diga que no tengo stock porque ya he hecho la salida anteriormente, que lo voy a ejecutar, y ya podemos ver ahí el error. Error, stock no suficiente para la identificación de serie que se queda, que se acompaña. Pero esto nos ha facilitado mucho en cuanto a sacar exactamente qué es lo que tenemos que enviar usando BSL. Sí. Digo, bueno, así como lo entiendo yo, vendría siendo como también una especie así de se me fue el nombre, el SQL, el profiler, más o menos, ¿verdad? Sí, es un poquito diferente porque aquí es que no es estrictamente SQL lo que estamos haciendo. Esto estamos ejecutando, los procesos pueden ser tan sencillos como crear una línea como, oye, crear un time receipt, y ese time receipt va a crear el time receipt, pero a su vez va a crear, va a realizar los consumos de material, y sí, al mismo tiempo va a crear la entrada de material automáticamente, porque ese material, esa posición, por ejemplo, que ya era la última posición, va a provocar el cierre de posiciones, va a provocar el cierre de la work order. Es un poco más complejo que simplemente hacer un insert. Sí, sí, claro. Una tabla. Pero básicamente, sí, podríamos decir que reducimos mucho, es casi así. Ok. La siguiente parte que podríamos ver del PSL es precisamente el customizing. Con el get y el post ya vemos que cubrimos, bueno, pues con el get cubrimos todo lo que serían el equivalente a la select. En este caso sí es casi una equivalencia 1 a 1, porque lo que estamos haciendo realmente es obtener el listado de registros de tablas prácticamente. En el post es algo más complejo porque no es un insert en una tabla.
es realmente ejecutar un procedimiento completo. Haciendo un procedimiento con todo lo que el documento conlleva. Habrá veces que efectivamente la creación es simplemente añadir una línea. Habrá otras veces que será algo más complejo, como en este caso que, oye, pues esto está creando la cabecera, está creando las líneas, por cada línea está metiendo el batch que le corresponde. Internamente SAP estará haciendo con ello todo lo que tenga que hacer para incrementar el stock, decrementarlo o hacer todos los movimientos en sus tablas que tenga que hacer. Sí, claro, sí. La siguiente parte sería el customizing. Esto va a ser esencial también durante el desarrollo de las aplicaciones, ya que lo que nos va a permitir precisamente es extender la funcionalidad del BSL. Aunque hemos tratado de contemplar y seguimos poco a poco aumentando la funcionalidad, bueno, pues ni lo podemos contemplar todo, ni lo vamos a tener todo, evidentemente, porque muchas cosas, sobre todo cuando hablamos de customizing, van a referirse a procesos propios de cada cliente. Sí. Y con esto, bueno, pues lo vamos a poder contemplar. La forma de hacer customizing, ahora nos vamos a ir a Beas, porque si nos vamos a Beas, que yo lo tengo por aquí, voy a minimizar esto. Dentro de la pestaña Tools tenemos nuestra Customization Tools, y ahí dentro de la Customization Tools tenemos el Beas Customizing Properties. Y aquí dentro tenemos una opción que dice Beas Service Layer. Esta parte está también documentada en la ayuda. Creo que ahí tenemos todavía que adjuntar algunos ejemplos más. Pero está todo documentado en la ayuda. Una vez que entremos aquí, esta forma de extender el BSL lo que nos va a permitir es añadir de forma global, es decir, todos los usuarios, todas las aplicaciones, en el momento que agreguemos algo aquí, todos los usuarios, todas las aplicaciones que tengan acceso al BSL tienen acceso a estos métodos. Y nos van a permitir agregar básicamente tres tipos de cosas. Colecciones que serían como los select, las tablas a las que podemos hacer un select. Los procedimientos que serían los post y funciones. Las funciones serían otra especie de post también. Yo recomendaría de que solamente usáramos dos. Los select, vamos a decirlo por reducirlo así, y los post. Ya que con los post podemos hacerlo todo. Con los post podemos hacer creación de un documento, eliminar un registro. En realidad podemos hacer lo que queramos. Funciona de la siguiente manera. Las customizaciones aquí. Supongamos que tenemos una tabla. Yo voy a ver, ¿cuál es la parte que no nos vale ahora mismo? Vale, está la dos ahí, para leerlo menos. El primero, esto aquí arriba. Vale. Viendo primero cómo agregar una nueva que no tengamos contemplada en nuestro BSL. Pues tendríamos simplemente que, abriendo este script, podríamos agregar una línea adicional a lo que tuviéramos, y si no lo tenemos, bueno, pues lo creamos directamente y diríamos, oye, pues yo quiero agregar una tabla nueva. Y el punto de entrada a esa tabla desde la URL va a ser MyTable, va a ser el punto de entrada. Es decir, que cuando yo teclee en el navegador o en el Postman barra o data barra MyTable, voy a atacar esa tabla. Luego debemos indicar cuál es el campo primario de esta tabla y de qué tipo es. Si nos vamos a la documentación, en la documentación para definir este tipo de cosas, el customizing, vamos a verlo. Llevar ayuda. Aquí en la ayuda tenemos
una sección que pone Customization, ¿vale? Y aquí tenemos documentado los tipos de campo o cómo crear las nuevas colecciones, y para cada colección los tipos de campo y demás, pero necesitamos incrementar un poquito. Aquí. Cuando estamos creando un nuevo registro o una nueva tabla, lo que estamos haciendo es decir, oye, el punto de entrada desde la web va a ser el nombre que indiquemos, después tenemos que indicar una serie de parámetros que van a ser indicar cuál es el campo primario de esa tabla, indicar qué tipo es, así el tipo C carácter, el tipo I entero, fecha, boolean. Volvemos. No, quede más claro. De hecho, no lo veo. Aquí. Vale. Hemos dicho que el campo primario va a ser el item code. Nuestro separador aquí es un tabulador con escrito de esta forma. Y después le damos simplemente una descripción a esa nueva colección. En este caso, yo he dicho que es mi propia query. Esta va a ser la definición básica para decir, oye, créame un nuevo punto de entrada. Y ahora tenemos que especificar sobre este punto de entrada que hemos creado, tenemos que definir, bueno, pues cuál va a ser la query que se va a generar. Para eso lo que hacemos es, entre corchetes, decir que vamos a registrar nuestra nueva tabla. Nuestra nueva tabla va a ser, en este caso, yo el ejemplo lo estoy creando nuevamente sobre la tabla OITM, pero podríamos hacerlo sobre cualquier otra tabla o sobre una unión de tablas si queremos. Y en este caso estoy diciendo que las columnas que vamos a exponer a la consulta es la columna iCode, la columna iname y la columna test, por ejemplo. Y de esas columnas, la sentencia SQL que genera esa columna va a ser, para el iCode, va a ser OITM item code, y es de tipo carácter. Para el iname, pues OITM item name, que también es de tipo carácter. Y para este test que hemos puesto, pues vamos a sacar otra vez la misma columna item name, solamente una prueba. Ya con esto habríamos creado en el BSL una nueva entidad, una nueva colección, que nos va a permitir, oye, pues hacer la consulta a nuestra propia tabla. Si abrimos Postman nuevamente, y abrimos Postman y decimos, oye, pues voy a hacer un get. Voy a hacer un get a... No sé si se llama realmente MyTable ahora. Sí, la llamamos MyTable en esa manera. Vale. Pues si hacemos un get a ese MyTable, le damos a enviar, deberíamos obtener precisamente lo que hemos obtenido. El campo iCode, que se correspondía, aquí lo puedo poner los dos, para que veamos en la propia presentación. Aquí abajo del todo tenemos... Esa MyTable viene siendo como una especie de vista. Exactamente. Lo que estaríamos definiendo es una especie de vista. Okay. Este punto de entrada, lo que estamos definiendo es, oye, para este punto de entrada, lo estamos definiendo aquí, en realidad este punto de entrada es la tabla, la que me haga falta, con las uniones que me hagan falta, con las cosas que me hagan falta, y los campos que vamos a exponer, los campos que se ven en esta vista son el campo iCode, que es el campo resultante de esta operación SQL, el campo iname, que es el campo resultante de esta operación SQL, y el campo test, que es esta operación SQL. Esto es exactamente lo que hemos obtenido. A partir de aquí, podemos hacer el filtro nuevamente, podemos hacer un select para obtener algo parcial. Por ejemplo, si solamente queremos el campo iCode y el campo iname, pondríamos solamente el select con el campo iCode y el campo iname.
Y si queremos incluso filtrar por algo en concreto, pues decimos, oye, pues todos los campos que comiencen por T o todos los que sean filter y code que contengan TFS. Damos a enviar y con esto podríamos automáticamente todo lo que se puede hacer con las tablas normales que ya tenemos implementadas, se puede hacer con la nueva que acabamos de agregar. De esta forma, es muy fácil extender para nuestros propios intereses los sellers que necesitemos para cubrir alguna tabla que no tengamos, las tablas que hayamos creado como personalizadas en SAP. Luego, la otra opción del customizing, que quizás es incluso más interesante que esta, es la de crear los posts, ya que al crear los posts nos va a permitir, bueno, pues extender la funcionalidad realmente para nuestro customizing, porque en estos posts es donde podremos decir, oye, a mí lo que me interesaba era que tener la posibilidad de que mi aplicación en un determinado momento, cuando pulse un botón o tras una opción, pues que en el último receipt que se ha creado, quiero que sobre el último receipt lo lea y haga algo en el último receipt, o inserte algo, o modifique algo. Bueno, pues eso es algo que vamos a desarrollar en BeaScript. Y lo desarrollaremos introduciendo, si volvemos aquí, por ejemplo, es algo muy similar a como hemos registrado las colecciones. Registraríamos las colecciones de la misma forma, diciendo simplemente el nombre de la colección, el nombre con el que exponemos este recurso. En este caso, yo lo he llamado ecotest 2, añadiendo barra post, y ahora insertaríamos el script en BeaScript que se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. En este caso, es muy sencillito. Para mí, yo lo único que voy a hacer es sacar un eco de lo que le estoy enviando. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todas las variables de entrada que yo le dé a la aplicación, las vamos a poder leer en el objeto J. El objeto J es un objeto que está declarado automáticamente cuando llega una petición del tipo POST y entra dentro de nuestro ámbito. El tipo J ya está declarado con los nombres que nosotros incluyamos en nuestra petición. En este caso, si nuestra petición incluye el var 1 como parámetro, pues lo leeremos y tendremos ese valor. Y luego lo que también es importante es que cuando terminemos la operación que hagamos para mandar ese resultado al usuario, tenemos que setear las variables code y result. La variable code no es más que el código de error o bueno, el código HTTP que queremos enviar como resultado. Normalmente será 200. Yo prefiero enviar 200 incluso. Si hay un error, de esa forma luego el error lo controlamos en el resultado. Y la variable resultado, donde lo único que vamos a indicar es, oye, pues este es el JSON de resultado que hay que enviar. En este ejemplo, lo que estamos enviando como resultado es la fecha actual en la que se está ejecutando la petición. Creo que está duplicada porque se está enviando la fecha actual, luego se está enviando la fecha actual otra vez como la hora, y se está enviando también un eco de, oye, tú enviaste la variable 1 y lo expandimos con el nombre de la variable con lo que hayamos recibido. Si vemos el ejemplo, a ver, donde tenemos aquí. Vale, quizá yo aquí lo tengo. Vale. Si ejecutamos, por ejemplo, este post en Postman y lo probamos. Vale, aquí lo tenemos. Yo creo que lo tengo ecotest.
Pues esto no es más que, como hemos comentado, oye, pues vamos a hacer un post. Este post va hacia la URL que hemos definido, ecotest2, y en el cuerpo enviamos las variables que queremos enviar. Vamos a enviar en este caso la variable var1, podríamos haberla llamado como quisiéramos. La única requisito es que evidentemente luego la tenemos que leer con la misma variable que enviemos, tenemos que leer en el lado de ViaScript. Vamos a enviar la variable 1 y simplemente enviamos la palabra hola mola, y cuando le demos a enviar, pues nos va a devolver lo que se supone. Vale. En este caso parece que no se ha registrado correctamente el componente. Vamos a volver a ejecutarlo. Vale. Hay veces que cuando esto está abierto, el componente no se registra bien. Yo voy a cerrar esto y antes de cerrarlo vamos a arreglar esto, que esto debería decir la hora. Salvar y cerrar. Vale. Vamos a probar. No necesitamos reiniciar. Vamos a reiniciar el... Vamos a verificar simplemente otra vez. Tenemos registrado el ecotest2, ¿vale? Perfecto. Y vamos a cambiar el orden otra vez porque el orden de registro que tenemos arriba es diferente. Por tenerlo en el mismo orden. Y yo voy a cerrar y voy a abrir de nuevo para asegurarme de que está todo registrado. Abro de nuevo el servidor web. Espero que cargue. Ya cargado. Y ahora nos vamos a Postman otra vez. Volvemos a enviar los datos. Vale. Y esta vez sí tenemos aquí, hemos enviado la variable 1 y como resultado recibimos el requested date, el requested time y lo que habíamos enviado en la variable. Cualquier cosa que enviemos aquí, bueno, pues lo que estamos recibiendo de vuelta. Vamos a enviar. Vemos que es lo que hace, esto es lo que hace nuestro ViaScript. De esta manera es como extendemos nuestro BSL. Tanto con tablas que necesitemos añadir, como, quizás de forma más interesante, los procedimientos que necesitamos añadir. Este procedimiento perfectamente podría haber sido, oye, elimina un registro. Para eliminar un registro, si nosotros hubiéramos dicho que esto es eliminar un registro, pues a lo mejor quizás hubiéramos necesitado 2 palabras clave. Hubiéramos escrito aquí el script donde decimos, oye, pues si leemos la variable, de una manera, y hubiéramos comprobado, oye, pues no pueden ser vacías, por ejemplo, o si son numéricas tienen que ser mayores que 0, pues hubiéramos dicho si ambas variables son mayores que 0, pues entonces haz un delete sobre la tabla, mi tabla, donde los campos son los que acabamos de recibir. De esta forma, por ejemplo, diríamos, oye, pues creamos un procedimiento para borrar algo, o creamos un procedimiento que
que va a añadir algo va a crear la salida de material, va a crear después un time receipt y por último va a crear o va a borrar algo. Con el post podemos hacer prácticamente todo lo que queramos y no tenemos casi limitación, simplemente a la limitación que venga impuesta únicamente por los objetos de los que no dispongamos en BEA. Terminando con la parte de BSL, breve repaso únicamente a lo que sería la estructura que contiene el servidor web de BEA. Como sabéis, todo el servidor web de BEA está ubicado dentro de la carpeta HTTP Server, dentro de la propia carpeta de aplicación. Y la jerarquía es simplemente, bueno, BEAS Web, y dentro de BEAS Web tendríamos BEAS Web por compatibilidad todo el terminal antiguo. Y dentro tendríamos Asset 21, donde tenemos todos los recursos estáticos de los que hacemos uso. Los recursos estáticos van a ser, bueno, pues las propias aplicaciones, las hojas de estilos, las imágenes, los JavaScript, donde incorporará las librerías que ya comentaremos más tarde, y las web fonts. Hacemos uso de muy poquitas librerías externas. De hecho, creo que no hacemos uso realmente de ninguna librería externa de código, únicamente para las hojas de estilo. Okay. Y para las fuentes, que utilizamos el font Awesome para todo lo que son los iconitos y demás. Sí. Las aplicaciones siempre se dividen en lo que sería la carpeta de aplicación y una carpeta que llamamos I18N, que es la carpeta para las traducciones de idioma. Si seguimos la práctica de siempre, aunque es opcional, pero si seguimos la práctica de hacerlo igual que nuestras aplicaciones, hay la ventaja de que cuando construís la aplicación, automáticamente se beneficiaría de que, bueno, a traducirlas a otro idioma es bastante rápido y sencillo. Pues, con que hagáis la plantilla del idioma que estáis haciendo, o dicho, la plantilla del idioma en inglés, automáticamente ganaríais las traducciones a otros posibles idiomas. Y yo creo que ya terminando con esto, repasar que las librerías que sí vamos a usar y nuestras librerías, que son las que ya veremos en más profundidad en las siguientes sesiones, serán las librerías de las interfaces de usuario, que como hemos dicho son simplemente los wrappers que nos van a permitir crear los controles de forma sencilla, con pocas líneas de código vamos a poder crear controles muy vistosos y bueno, que nos van a ahorrar tiempo. La librería que nos permite añadir esa experiencia de usuario a los controles para que empiecen a funcionar, de manera que si estamos soltando un control que es un control de pestañas, pues que hagan funcionar las pestañas y que cuando el usuario pique en una pestaña, pues todo el contenido cambia a esa pestaña. Por ejemplo, o cuando simplemente añadimos algo tan sencillo como un botón, bueno, pues cuando el usuario pulse el botón, pues que reaccione de alguna forma. La librería BEAS es una librería de uso interna para nosotros, no tiene más interés para el usuario final. Pero sí hay algunas librerías que pueden tener interés, como son las librerías de manejo de clases de batch y serials, ya que estas librerías agrupan de forma muy sencilla el poder gestionar más de un batch en una línea o más de un número de serie en una línea de forma sencilla. Eso lo podremos verlo cuando estemos tocando o personalizando alguna de las aplicaciones. Podremos ver en más detalle un poquito por encima cómo funcionan estas librerías. Otra librería que sí seguramente podamos usar o vayamos a usar extensivamente es la librería de buscador extendido. Esta librería es un wrapper para, de una forma muy sencilla y muy básica, poder
tener una lupita de búsqueda rápida que nos permita buscar entre el conjunto de datos que le estemos indicando, y con muy pocas líneas. Yo creo que al final esta librería se llama con no más de 2-3 líneas. Tenemos automáticamente un buscador para casi cualquier cosa que podamos leer con BSL. También se puede usar sin BSL o dándole los datos directamente, pero con BSL es mucho más rápido y ya digo, con 2-3 líneas la tenemos funcionando. Y por último, la librería GS1-128 no es más que funciones que nos permitirán decodificar un código GS1-128 en sus componentes. Un ejemplo rápido de estas librerías por encima sería si vemos otra vez, por ejemplo, otra vez aquí. Si vemos otra vez el receipt, por ejemplo, como ejemplo rápido, cada vez que tenemos un iconito de búsqueda, estos iconitos hacen siempre uso de la misma librería, la librería prácticamente de la Extended Search, y de forma muy rápida, ya veremos más tarde cómo llamar a esta librería. Con un par de líneas de código, lo que hace siempre es que, bueno, le indicamos la fuente de datos, evidentemente, a esa llamada a la librería, y ya la librería se encarga de todo en cuanto a nos mostraría una pantalla de diálogo con los distintos campos que queremos mostrar. En este caso solamente incluimos el campo item code, item name, y un filtro donde nos permitiría filtrar y decir, oye, pues yo solamente quiero buscar los items RM y que contenga RM, que tenga RM bajo, y que son demasiados los que contienen este tipo de cosas. Y nos facilita el desarrollo de las aplicaciones, en este caso. En el caso de las librerías de batch y serial, bueno, pues esas librerías son las que estamos usando en el caso de que los batches sean serial para poder hacer uso de estos 3 puntitos, donde lo que se nos abre, bueno, pues un diálogo donde podemos indicar mucha más información sobre un batch, incluir más de una línea para ese batch, hacer toda la gestión de lo que son los batches y serial. Y de forma muy sencilla también, aquí requerimos un poquito más de información, pero de forma muy sencilla ya tendríamos estos añadidos para nuestras aplicaciones. Y bueno, yo creo que con esto podríamos pasar a la parte donde vemos las dudas que podríais tener y demás ahora mismo sobre lo que llevamos explicado, y podríamos hacer algunos ejemplos si tienes instalado el Postman, para ver que más o menos hemos entendido cómo conectar y demás con BEAS. Ok, bueno, sí tengo, pues más que nada, inquietud, ya, la verdad, si quisiera empezar ya a moverle, nada más que, ¿sabes qué? Que tengo problemas para conectarme, como estoy en casa, tengo problemas para conectarme a la computadora de la oficina, algo sucedió, entonces yo creo que lo vamos a dejar pendiente. No sé qué está pasando. Yo lo estoy consultando aquí con los chicos, y bueno, no sé si me vayan a auxiliar ahorita, la verdad. Entonces pues yo creo que lo dejamos pendiente, ¿no? Por ese lado. No hay problema, lo dejamos pendiente. De todas formas, ejemplo, vamos a ir viendo a partir de del siguiente bloque. Ya va a ser un poco todo más práctico, porque sí me gustaría que si pudierais tener acceso a BEAS, lo tuvierais preparado, que tuvierais instalado Postman en este caso, lo tuvierais también instalado, porque ya en el siguiente bloque lo que vamos a hacer, vamos a cambiar un poquito el orden para crear primero la aplicación básica, como decíamos, y sobre esa aplicación básica que vayáis practicando ustedes también para añadir esos controles, porque si lo vais haciendo ustedes, quizás vamos encontrando otro tipo de problemas, o por lo menos vamos resolviendo las dudas que nos van a ir saliendo sobre la marcha. Okay. Que siempre son. Sí, claro que sí. Y no sé si sobre esto que hemos visto, sobre el BSL o algo, tuvieras duda de, oye, cosas que sé que me van a hacer falta, o que
yo sé que hasta que no se empieza no podemos tampoco... Sí. Pues más bien es como tú dices tú, ¿no? Ya a la hora de la práctica y a la hora de los ejercicios es cuando surgen más las dudas, ¿no? Ahorita Claro. digo, pues todo se ve muy, muy claro y la verdad se me hace más sencillo de lo que creí. Por eso digo que hasta el momento de que no empecemos con las prácticas o digamos, venga, vamos a hacerlo nosotros, es cuando Sí. empiezan a salir las dudas de, oye, ¿cómo hago este tipo de consulta? ¿Cómo hago este tipo de filtro? ¿Cómo obtengo este tipo de datos? Pero como ya he comentado, tenemos una gran ayuda y es que tenemos muchas aplicaciones funcionando de forma estándar. Okay. Y que si no hay una aplicación, seguro que hay otra, alguna aplicación hará algo similar a lo que queremos hacer nosotros o a lo que necesitamos en cada momento. Y la forma más fácil es, como comento, es tener abierto el debug del navegador. Sí. Y inspeccionar qué es lo que está mandando el navegador, qué está haciendo en cada momento. Porque de esa forma podemos decir, oye, pues si el navegador lo está haciendo así, pues copiamos simplemente el código para ver lo que está haciendo el navegador. Si el navegador está cuando pica aquí, ¿qué es lo que hace exactamente cuando busca un número de lote? Pues podemos ver qué es lo que está haciendo. Oye, pues mira, cuando pica, está enviando una petición al recurso Warehouse Stock. Y si bajamos para abajo, lo que están es intentando filtrar por los item code, porque tenga cantidad positiva y porque el batch contenga RRR. Sí. Una manera sencilla de decir, oye, pues si el navegador lo hace así, bueno, pues vamos a copiar lo que ha hecho el navegador, vamos a ir a Postman, vamos a hacerlo igual, si es un get es un get, si es un post es un post, lo metemos en los parámetros, lo metemos en el body, depende de si es un get o un post, y replicamos un poco lo que tenemos, ¿no? Es un poco más fácil algunas veces que leer la documentación, que puede ser complicada algunas veces. Sí, de hecho, sí tengo, 2 que 3, ejemplos con los que podría trabajar, bueno, con las personas que han estado manejando un poquito más, BEAS, y me han solicitado unas inquietudes que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos, trabajar con ellos. Nada más que te digo, desgraciadamente pues no sé por qué motivo no me puedo conectar a la computadora de mi oficina. De hecho, dejé instalando el Postman ahorita, cuando iniciaste el curso, se me cortó y ya no he podido entrar de nueva cuenta, ¿no? Entonces, en cuanto puedas entrar, tienes por lo menos algo que para poder repasar o para poder ver si te está funcionando por lo menos las consultas y demás. Sí. Así es. Bueno, si no hay más consultas o consultas de momento y demás, bueno, pues creo que lo podríamos dejar por aquí por hoy. Y ya el siguiente día empezaríamos con lo que serían ya las librerías y ya casos más prácticos los que veríamos realmente en los que veríamos realmente ya lo que es una aplicación por dentro. Okay, que no va a ser más que código JavaScript, como comento, prácticamente 90% código JavaScript, llamando a BSL para consumir los datos y llamando nuevamente a BSL para la creación de los documentos. Básicamente es una aplicación por dentro de esta nueva web app. Ok, me parece bien. Entonces, sería todo, ¿verdad? Entonces, ahorita por el momento. Estupendo. Pues nada, yo creo que lo podríamos dejar por aquí entonces, si no hay más consultas. De esta forma, prácticamente creo que hemos consumido casi hemos llegado a tiempo. Bueno, ok, entonces, ¿tienes algún correo donde pueda contactarte en el caso de que, no sé, me empiece yo a mover? No sé si aparece aquí en mi perfil cuando picas en él. Ah, ok. Creo que sí aparece en mi perfil, ¿verdad? jdg@boyunit.com.
Ok, entonces ahí me pongo en contacto con, en el caso de que tenga ahí algunos problemitas, ¿no? Estupendo. Ok, perfecto. No, pues muchas gracias, José David. Nada, gracias a ti por asistir y bueno, buenas tardes. Hasta el final. Sí, bueno, entonces nos vemos la próxima entonces. Venga, muy bien. Hasta luego.